Hermanos, doy gracias al Señor por estar aquí, lo considero un privilegio. Gracias por la invitación. Sepan que nuestra iglesia ha estado orando por ustedes, por las iglesias aquí en México, y en esta noche quiero venir y traerles una palabra de ánimo, exhortación, para que el Señor sea glorificado primero en medio de esta iglesia y esta iglesia sea edificada de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener en esta noche. Gracias, Señor, por el privilegio que es reunirnos alrededor de tu palabra. Este es un regalo que tú nos das, Señor, y te pedimos por tu Espíritu Santo para que nos guíe en todo lo que vamos a hacer, para que tu palabra sea predicada con fidelidad, para que nuestros corazones hayan sido preparados para recibir tu palabra, para que ella dé fruto en nuestras vidas y en la vida de esta iglesia local para tu gloria, para el bien de cada uno de los miembros y sobre todas las cosas para que la luz de tu evangelio siga corriendo aquí en Querétaro, en México y en Toluca y en Guadalajara. Gracias, Señor. Bendícenos en esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los invito a abrir sus Biblias al Evangelio según Juan. Juan capítulo 17. Y quiero que leamos de los versículos 20 al 23. Juan 17, 20 al 23. Amén. Esta es la palabra del Señor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Podemos tomar asiento. Una de las cosas que vino con la caída del hombre en el pecado fue la división de la raza humana. Desde el puro inicio en la Biblia vemos que inmediatamente después de que el hombre y la mujer pecan contra Dios, empiezan los problemas. Se profundiza esa división entre el hombre y la mujer. Génesis 3, por ejemplo, nos cuenta lo que sucedió cuando Dios vino al hombre después de que éste se había rebelado contra él. El hombre escucha a Dios paseándose por el huerto y se esconde. Y cuando es confrontado por Dios, en lugar de tomar responsabilidad por lo que él había hecho y por lo que había hecho su esposa, más bien le echa la culpa a su mujer. Y le dice al Señor: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Nada más imaginemos la cara que puso Eva cuando escuchó estas palabras de su esposo. Este traidor. ¡Qué traición! Un tiempo antes, viendo a Adán el regalo que Dios le había traído a él en la mujer, él dijo esto de Eva: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ella será mía. Será llamada varona porque es mía. Pero ahora, por causa del pecado, ya no quería nada que ver con ella. Ya no quería ser uno, sino dos. El pecado entonces trajo conflicto, el conflicto trajo división en la raza humana.
el hombre contra la mujer contra el hombre, el hermano contra el hermano, la raza humana contra la raza humana. Pero a pesar de la división que trajo la caída, el mundo siempre ha querido buscar unidad. Se han unido por pueblos, por razas, por lenguas. Se han unido por aficiones, por gustos, por clases sociales, por clases políticas. Unos le van a Querétaro, otros al Necaxa, otros a las Chivas. Unos son trabajadores, otros son jefes. Unos se unen por ser deportistas, a otros les gustan los videojuegos, etc. Pero todos buscan de una u otra manera unirse con otras personas con las que compartan ideologías, aficiones, gustos, nacionalidades, etc. En mi país, por ejemplo, existe el Club Cubano para los cubanos. Existe el Club Campestre Español para los españoles. Y son estas cosas las que unen a muchísimas personas en el mundo. Y esto también ha ocurrido dentro del mismo cristianismo. Cuando hablo de cristianismo no me estoy refiriendo al cristianismo verdadero, sino al cristianismo profesante. Todos hemos visto la gran ignorancia en la que el mundo ha caído con respecto a Cristo. Y por esa razón, por ejemplo, en 1994, un gran grupo de evangélicos, muchos que son muy conocidos, y algunos católicos se juntaron para formar un grupo llamado Evangélicos y Católicos Juntos. Su deseo, según lo dicen ellos, es traer en el tercer milenio el surgimiento de las misiones mundiales. El fin era alcanzar a los incrédulos. La gran preocupación de este grupo de evangélicos y católicos es que esa misión se vería comprometida, alcanzar a los incrédulos, si ambos grupos seguían divididos. Evangélicos por un lado, católicos por otro. Y el texto que ellos utilizaron para justificar el unirse, lo encontramos en Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sin embargo, ellos admiten que las diferencias que existen entre evangélicos y católicos son reales e importantes. Hay cuestiones doctrinales que los dividen a estos dos grupos, pero todo el punto de este movimiento ecuménico es: no dejemos que la doctrina divida, sino que el amor por Cristo y el mundo incrédulo sea lo que nos una. En otras palabras, no importa si el católico predica un evangelio diferente, no importa si mucho de lo que ellos confiesan va en contra de las Escrituras, lo que este grupo dice es: unámonos, no importando nuestras diferencias. Nuestro deber es unirnos porque según ellos esa fue la oración del Señor Jesucristo. Pero la pregunta es: ¿fue por esa unidad por la que oró el Señor Jesús? Una unidad que no toma en cuenta la doctrina, una unidad meramente externa, más que algo interno. Bueno, esa es la respuesta que queremos contestar en esta noche, si el Señor lo permite. Mi deseo es que entendamos nosotros claramente una de las peticiones del Señor Jesús en esta oración, su petición por la unidad de su iglesia. Entonces, lo primero que deseo decir es que esta oración es, como ustedes ya saben, lo que se conoce como la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo. Fue la oración que el Señor, como nuestro gran sumo sacerdote, le hizo al Padre por nosotros, su pueblo. Así como el sumo sacerdote de Israel, recuerdan, entraba una vez al año al lugar santísimo, adentro del lugar santísimo, con su pectoral, con todas las gemas, ¿verdad?, representando a las 12 tribus de Israel. Asimismo, el Señor Jesucristo en esta oración a su Padre llevaba los nombres de cada uno de los suyos delante de Él, con el propósito de interceder por ellos. Y esta oración es eso, es una oración intercesora del Señor Jesucristo. Ahora, el capítulo 17 es parte de toda una narrativa en el Evangelio de Juan.
El apóstol Juan ha venido describiendo el ministerio del Señor Jesucristo a lo largo de 3 años. Por 12 capítulos ha descrito ese ministerio, pero de los capítulos 13 al 17, el apóstol Juan se detiene para narrar lo que sucedió la noche antes del arresto del Señor y de su muerte. Es decir, a pesar de que él ha venido progresando en la narrativa del ministerio de Jesús, el apóstol se detiene en el capítulo 13 para narrar con gran detalle, por 5 capítulos, lo que sucedió en esa noche. Y esta oración, en el capítulo 17, es la culminación de esa gloriosa narrativa. Ahora, ¿por qué cosas pide el Señor? Bueno, si nosotros leemos toda la oración, nos vamos a dar cuenta que el Señor intercede con el Padre o ante el Padre por diversas cosas. Una de esas cosas por la que pide es por la unidad de su pueblo. Y noten que eso es lo que dice el Señor en 3 ocasiones. En 3 ocasiones, en 4 versículos. Versículo 21, para que todos sean uno. Versículo 22, para que sean uno. Versículo 23, para que sean perfectos en unidad. Entonces, todo el deseo del Señor Jesucristo es que su pueblo fuera uno. Eso es lo que estaba en el corazón de nuestro Señor. Y lo que yo deseo entonces que veamos es primero las características de esta unidad de la iglesia por la que el Señor Jesucristo pide. Y segundo, que veamos el propósito de esa unidad de la iglesia por la que pide el Señor. Entonces veamos primero las características de la unidad por la que Jesús le pide a su Padre en favor de la iglesia. Es claro que el Señor Jesucristo no está orando aquí simplemente por los apóstoles. Hace muchos años yo discutía con un familiar, ¿verdad?, que yo estaba abrazando apenas el calvinismo y él no. Entonces, hablando de la doctrina de la elección, yo le decía, aquí el Señor está hablando de todo su pueblo. Y él me decía, no, aquí está hablando de los apóstoles. Obviamente es una mala lectura de Juan capítulo 17. Y esto lo podemos ver en el versículo 20. Jesús dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles. Obviamente menos Judas Iscariote, que ya había salido. Entonces, Jesús ora no solo por sus apóstoles, sino por todos aquellos que iban a creer en Él por la palabra de ellos. Esos son todos los creyentes a lo largo de la historia. El Señor, mis hermanos, tenía en su mente y su corazón no solo a los apóstoles, sino también a cada uno de nosotros. Y por nosotros es que Él hizo esta petición, para que fuéramos uno. Pero ¿será que el Señor Jesús está pidiendo por una unidad como la del mundo? Una unidad meramente externa, una unidad sectaria, solo cubanos, solo españoles, solo de Querétaro, solo de México. ¿Cuáles son las características entonces de esta unidad por la que pidió el Señor Jesucristo a su Padre? Bueno, en nuestro texto podemos ver al menos 4 características de esa unidad. Primero, es una unidad que resulta de la fe en el Señor Jesucristo que es revelado en la palabra apostólica. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esa frase al final del versículo 20 nos lleva a las palabras de los versículos 7 y 8. Donde el Señor Jesús dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Son estas palabras, las palabras que Dios el Padre le había dado a Jesucristo, las palabras que Él le dio a los apóstoles, es esa palabra apostólica la que uniría a todos los creyentes a lo largo de la historia. Y no es cualquier palabra, sino que es la palabra que procede de Dios, la palabra acerca del Señor Jesucristo. Es esa palabra la que produce la unidad de la iglesia, la fe apostólica. La palabra que fue proclamada por los apóstoles y que tenemos nosotros registrada en el Nuevo Testamento. Los testigos de Jehová dicen creer en Jesús, ¿verdad?
Pero el Jesús que ellos profesan no es el Jesús de la Biblia, no es el Jesús bíblico, porque para ellos no es Dios. La unidad por la que pidió el Señor Jesucristo al Padre entonces no era una unidad a costas de la verdad apostólica, como pretende hacerlo este movimiento ecuménico del que les hablé en la introducción. No se trata de unirnos dejando de lado la verdad que Dios nos ha revelado a nosotros por medio de los profetas, sino que se trata de una unidad que resulta de esa fe que nos fue revelada por Dios a nosotros en el Señor Jesucristo por medio de los apóstoles. John Stott, quien contradictoriamente perteneció a este grupo ecuménico, dijo en uno de sus libros: la oración de Jesús fue en primer lugar que hubiera una continuidad histórica entre los apóstoles y la iglesia posapostólica, que la fe de la iglesia no cambiara con el paso de los años, sino que permaneciera claramente la misma, y que la iglesia en cada generación pudiera merecer el epíteto de apostólica por su lealtad al mensaje y misión de los apóstoles. La unidad cristiana empieza entonces como una unidad con los apóstoles por medio del Nuevo Testamento, que hace disponible su enseñanza a nosotros. Pero no solo la palabra de los apóstoles, sino también la palabra de los profetas del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso que la iglesia estaba construida ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es la verdad que Dios reveló por medio de los apóstoles y profetas lo que produce la unidad de los creyentes en todas las edades. Es esta verdad lo que nos une a todos nosotros aquí el día de hoy, y la que une también a los creyentes del pasado. La fe de la iglesia, entonces, la palabra de los apóstoles que ha sido creída por la iglesia, ha sido y será siempre una sola. Hermanos, entonces, en esta oración del Señor podemos ver nosotros la belleza de las confesiones y de los credos históricos y su necesidad, porque estas confesiones y credos son la expresión de esa unidad por la que pidió nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario. Nosotros, hermanos, confesamos hoy las mismas cosas que creyeron y confesaron los apóstoles. Nosotros el día de hoy creemos y confesamos las mismas cosas que la iglesia ha creído y confesado a lo largo de la historia. No meramente las palabras, sino la interpretación de esas palabras también. Cuando nosotros hoy confesamos al Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo dejando su gloria para venir al mundo, como lo confesó la iglesia primitiva en Filipenses capítulo 2. Nosotros confesamos el día de hoy al Dios Trino, que confesó la iglesia en el siglo IV con el credo niceno. Es esa verdad apostólica la que ha unido a los creyentes a lo largo de la historia, pero también es esa verdad la que nos une a nosotros el día de hoy, como cuerpo local. Esa confesión que ustedes han abrazado, la Confesión de Fe de Londres de 1689, es la expresión de su unidad. Expresa que ustedes creen y confiesan la misma doctrina y al mismo Señor, y que por lo tanto andan en unidad. Las confesiones y los credos, mis hermanos, no son un peligro para la iglesia, como muchos afirman. No son un obstáculo para nuestra unidad, como muchos han querido argumentar. Todo lo contrario, los credos y las confesiones son más bien la expresión de lo que nosotros creemos y confesamos, que es la palabra apostólica. Son la expresión de nuestra unidad. Imagínense una iglesia sin una confesión de fe. Unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Imagínense el cuerpo humano, que es la ilustración que usa el apóstol Pablo, 1 Corintios 12. Imagínense este dedo que decida irse para allá y este dedo irse para allá.
Y el mandamiento que Dios me ha dado a mí es avanzar. No voy a avanzar nunca, porque unos miembros están tirando para acá y otros miembros para acá. Bueno, lo mismo ocurre en la iglesia. Si todos creen, si un grupo cree algo distinto de otros, la iglesia nunca va a avanzar. Pero si nosotros creemos lo mismo, confesamos lo mismo, la iglesia siempre va a ir hacia adelante. Puede que por el pecado retrocedamos, pero siempre nos mantenemos en unidad, vamos a ir avanzando. Eso es lo beneficioso de tener una confesión de fe. Segundo, la unidad por la que pide el Señor Jesucristo es una unidad que refleja la unidad del Padre y del Hijo. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora, ¿qué significa que el Padre y el Hijo sean uno? ¿Estará el Señor refiriéndose aquí solamente a la esencia divina? Como que Dios el Padre y Dios el Hijo comparten la esencia divina. Pues obviamente eso es cierto. Ahora, yo no creo que sea eso lo que se esté refiriendo el Señor Jesucristo. En Juan 10:30, ya antes el Señor le dijo a los judíos: yo y el Padre uno somos. Claramente el Señor no está diciendo aquí que Él y el Padre son uno en identidad. Eso es modalismo, eso es una herejía. Eso no es lo que está diciendo el Señor con esas palabras. A lo que se refiere el Señor es que el Padre y el Hijo son uno en voluntad, en propósito. Lo que desea el Padre lo desea el Hijo. Lo que piensa el Padre es lo que piensa el Hijo. Lo que hace el Padre es lo que hace el Hijo. Lo que Jesús está pidiendo aquí es por una unidad que tiene que ver con la voluntad. Así como el Padre y el Hijo son uno en voluntad, asimismo la unidad de la iglesia tiene que reflejar esa misma unidad entre el Padre y el Hijo. Jesús dijo en Juan 4:34: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5:30 dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y un capítulo más adelante, en Juan 6:38, Él repite la misma verdad, diciendo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo que el Señor le pide es que nuestra unidad refleje esa unidad entre el Padre y el Hijo. Así como el Hijo vino a ser la voluntad del Padre y manifestar su unidad con Él en corazón y en mente, queriendo lo que el Padre quiere, amando lo que el Padre ama, haciendo lo que el Padre hace, asimismo nosotros, en nuestra unidad como iglesia local, debemos reflejar la unidad del Padre y del Hijo. Nuestra unidad, hermanos, nuestro andar juntos como iglesia en este peregrinaje debe hacerlo buscando la voluntad de Dios. Debe ser deseando lo que Cristo desea, amando lo que Cristo ama, odiando lo que Cristo y el Padre odian. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. Nuestra unidad, lo que nos debe caracterizar, lo que debe caracterizar nuestra unión como creyentes en un cuerpo local, lo que debe caracterizar nuestra unidad como creyentes a lo largo de la historia, debe ser nuestro deseo de reflejar la unidad del Padre y del Hijo, buscando hacer siempre la voluntad de Dios. No hacer lo que nos parece, no andar según nuestra propia sabiduría, sino haciendo la voluntad de Dios, como lo hizo nuestro Señor. ¿Cómo es que vamos a vivir? Bueno, como el Señor Jesucristo nos lo ordena en su palabra. ¿Cómo va a ser la liturgia del culto cada domingo? Bueno, como el Señor nos lo ordena en la palabra de Él. ¿Cómo vamos a aceptar miembros a la iglesia? Porque me caen muy bien.
porque es muy bien parecido, porque es un gran deportista. No, vamos a aceptar miembros a la iglesia como el Señor nos ha ordenado que debemos recibir miembros en la iglesia. ¿Cómo vamos a plantar iglesias? Como lo hace el mundo, como si fueran empresas. No, vamos a plantar iglesias como el Señor dice que las plantemos. Y es en haciendo esa voluntad de Dios en lo que nosotros vamos a reflejar esa unidad. Tercero, es una unidad basada en nuestra unión con Cristo. La unidad de esta iglesia local está dada, fundamentada en su unión con Cristo. Versículo 21, que también ellos sean uno en nosotros. Pero vean lo que dice en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí. Esta petición del Señor señala a que nuestra unidad como creyentes el día de hoy, esa unidad de ustedes como miembros de esta iglesia local y a nuestra unión con los creyentes del pasado, está basada única y exclusivamente en nuestra unión con el Señor Jesucristo por medio de la fe. Y eso fue lo que el Señor le enseñó a sus discípulos. En Juan capítulo 15, leo para ustedes, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros como creyentes estamos unidos por la fe a la vid, que es el Señor Jesucristo. Permanecemos en Él por la fe. Y es por esa conexión espiritual que tenemos nosotros con Él, por esa unión espiritual que tenemos nosotros con el Señor, por lo cual nosotros podemos tener una unidad real como creyentes y como iglesia local. En Él, le dijo Pablo a los Efesios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él. Es por nuestra unión espiritual, por la fe realizada por medio del Espíritu Santo, que nuestra unidad como creyentes en la iglesia local puede ser una realidad. Fuera de esa unión con Cristo, jamás puede haber unidad entre nosotros. Es por eso que un incrédulo aquí no puede tener unidad con nosotros, porque no está unido a Cristo. Pero si no existe esa unión con Cristo espiritual, no podría haber una unidad entre nosotros como creyentes. Por eso que cuando aceptamos a un miembro en nuestras iglesias, debemos asegurarnos que evidencien en sus vidas fe. Aceptar incrédulos, no ser cuidadosos al aceptar un miembro en la iglesia, puede ser desastroso para la iglesia. Porque tendríamos a alguien que no está unido a nosotros, que más bien afectaría nuestra unidad como iglesia local. 4. Esta unidad por la que ora el Señor Jesucristo es una unidad cumplida siguiendo el camino a la gloria. Ya les voy a decir qué me refiero con esto. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así como el apóstol Juan utiliza ese término mundo en el Evangelio para referirse a cosas distintas, asimismo usa la palabra gloria. Por ejemplo, en Juan 5:41 él habla de la gloria como la alabanza de los hombres. En Juan 12:41 usa ese término para referirse a la grandeza o a la majestad del Señor Jesucristo.
Pero aquí en Juan 17:22, Juan habla de la gloria como aquello que le fue revelado a los apóstoles. Y es el mismo uso que vemos también en el versículo 4 de Juan 17. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo glorificó a Dios en la tierra? Revelándolo a los hombres. Por eso que Juan en 1:14 dice, aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La realidad es que el Señor Jesucristo le reveló a los apóstoles al Padre en su persona y en su obra. Estando él entonces en el aposento alto, un tiempo antes de esta oración de Juan 17, Felipe le dijo esto, le preguntó esto a Jesús en Juan 14:8, Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo el Señor? Juan 14:9 al 11, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Pero hay algo particular que el Señor quiere revelarle a sus discípulos. Una gloria particular del Padre, y es esta, versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa gloria particular del Padre que fue revelada por el Señor Jesucristo fue el gran amor con que Él nos amó al dar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Dios el Padre envió a su Hijo, a su único Hijo, a su Hijo unigénito, y lo envió al mundo para morir. Lo envió a humillarse, a sufrir, a servirle a su pueblo. Jesús nos mostró que el verdadero camino a la gloria es el camino de la humillación. Empezando esta cena en el aposento alto en Juan capítulo 13, el apóstol nos cuenta cómo Jesús se levantó, se quitó el manto, tomó una toalla, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Pedro pensó que esto no era digno del Señor y más bien reprendió a Jesús. Y Jesús más bien tiene que reprender a Pedro y decirle, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Más adelante en Juan 15, Jesús les dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Cristo recibió la gloria habiéndose primero humillado. Y humillado hasta la muerte por su pueblo, la iglesia. Y en cierta manera esto lo hizo para servirnos a nosotros de ejemplo. Esa obra redentora en la cruz del Calvario obviamente solo pudo haber sido hecha por el Señor Jesucristo. Solo Él pudo haber muerto por su pueblo. Por eso el Señor les dice en Juan 13:33, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esta obra que el Padre me ha encargado, solo yo la puedo hacer. Pero en otro aspecto, su camino a la gloria sí nos sirve a nosotros de ejemplo. Y ese camino a la gloria por la cual se cumple la unidad de la iglesia es el camino de la humillación. Porque ejemplo os he dado, les dijo el Señor en Juan 13. Como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si hay algo, hermanos, que se interpone en el fortalecimiento y en el crecimiento de nuestra unidad como creyentes y como iglesia local, es el orgullo. Es la falta de humildad, la causa de nuestra desunión, de nuestra separación. Es creer que somos mejores que nuestros hermanos, que no somos dignos de esto, de aquello. ¿Cómo se le ocurre a este hablarme así? Creemos que las cosas deben ser a mi manera. ¿Por qué no se cantan estos himnos? ¿Por qué siempre pasan cantando estos himnos? Orgullo. ¿Por qué no se hacen las cosas
en mi tiempo, según yo lo entiendo. Pero el Señor más bien nos dio otro ejemplo, el ejemplo de la humillación. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice Pablo a los filipenses. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cómo ocurre eso? Pablo le dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Siendo el Dios de toda gloria, se humilló, tomó forma de siervo y fue a la cruz para morir por su pueblo. El orgullo en nosotros, como iglesia local, como miembros de esta iglesia local, se va a interponer en nuestra unidad. Por lo tanto, nuestro deber es entender que nuestra unidad se va a cumplir solamente si nosotros seguimos el camino a la gloria que el Señor nos trazó, que es la humillación. Humillarnos aquí en la tierra, tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Segundo, ¿cuál es el propósito de la unidad por la que Jesús le pide a su Padre? Primero, Él dice que el propósito de esa unidad es para que la fe de Jesucristo sea conocida. Versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esta unidad entonces por la que el Señor Jesucristo le pide al Señor, a su Padre, por la iglesia, serviría para la propagación de la fe en Él. Para que su fe sea propagada y conocida por más y más personas en el mundo. Y eso es como lo debemos entender. Hermanos, como iglesia local, nuestra unidad cumple un propósito evangelístico. Sirve para que el mundo crea que el Padre envió a Jesús. Más y más personas van a llegar a conocer al Señor cuando vean la unidad que existe en la iglesia. Nuestro mundo, como les dije, está caracterizado por la división. Pero el único lugar, hermanos, esto tenemos que entenderlo. El único lugar en donde uno puede ver una verdadera unidad es entre el pueblo de Dios. En la iglesia. ¿Dónde podemos ver nosotros personas de clase alta, clase media, clase baja, unidos, compartiendo alimentos? Personas de México y de Costa Rica unidos, sin conocernos y amándonos los unos a los otros. Eso no ocurre en el mundo. Eso es algo sobrenatural. Es el amor de Dios derramado en nosotros para nuestra unidad. Hermanos, eso no existe en el mundo. De nuevo, el club cubano se unen solo cubanos y no aceptan a nadie que no sea cubano. En mi iglesia en Costa Rica hay salvadoreños, nicaragüenses, dominicanos, ticos, venezolanos, americanos, norteamericanos, ¿verdad? Todos somos americanos, norteamericanos, todos juntos. Eso no existe en el mundo. El propósito de Cristo al darnos esa unidad es de que sirva al mundo para que el mundo entienda que Dios envió a Jesús a este mundo para salvar. Es en esa unidad que existe en la iglesia donde no hay razas, ni lenguas, ni ninguna otra cosa que nos separe, sino más bien donde prevalece el amor, la unidad del Espíritu, en donde Dios manifiesta su multiforme sabiduría. Eso es lo que dice Efesios 3.
Esa palabra multiforme podemos entenderla también multicolor. Multicolor. Todas razas. Esas iglesias, en Costa Rica tenemos iglesias de solo coreanos. Esa no es una iglesia que quiera mostrar la unidad de Cristo, la multiforme sabiduría de Dios. Y pregúntense esto, miren a su alrededor y pregúntense esto: ¿cuántos de nosotros estaríamos juntos aparte de Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros estaríamos juntos aparte de Cristo? Si somos honestos, la realidad es que no existiría ninguna unidad si no fuera por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros y por su iglesia. Y esa unidad que es visible en nosotros por la obra de Cristo sirve para que más y más personas lleguen a creer. Nosotros en Los Lagos hemos escuchado testimonios de personas que han llegado a la iglesia y han dicho: nunca antes me habían tratado tan bien. Nunca antes había visto tanto amor de personas las unas con las otras. Y ha sido eso lo que ha hecho que las personas se queden en Los Lagos y escuchen el Evangelio. Y algunas han llegado a creer al ver la unión que existe en nuestra iglesia. ¿Qué tanto amor entonces nos estamos expresando nosotros en esta iglesia local los unos por los otros? Segundo, el otro propósito de esta unidad es para que el amor del Padre sea revelado. Versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, esto debe dejarnos a nosotros boquiabiertos. Que el mismo amor que el Padre tiene por su Hijo Jesucristo es el mismo amor que Él tiene por nosotros los creyentes. El mismo. Que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta es la razón por la cual nosotros podemos andar en unidad. Esta es la razón por la cual podemos humillarnos para poder andar en unidad. Porque el Dios que es infinitamente santo y justo, puro y verdadero, el creador de todas las cosas, nos amó con el mismo amor que tiene por su Hijo Jesucristo. Fue el amor con el que Dios el Padre nos amó lo que nos unió a nosotros al Señor Jesucristo. Y lo que nos une entonces los unos con los otros. Esa es la razón por la cual entonces nuestra unidad, la unidad de esta iglesia local, los unos con los otros, refleja la unidad del Padre con el Hijo. Porque sabiendo el amor con el que nosotros fuimos amados por el Padre, nuestra meta y nuestro mayor deseo es andar y hacer su voluntad. Hermanos, saber que Dios me ama a mí, siendo yo quien soy, con el mismo amor que amó al Señor Jesucristo, o con el que ama al Señor Jesucristo, eso debe hacerme a mí humillarme delante de mis hermanos, no creerme más que ellos. Debe llevarme a mí a servirle a mis hermanos en la iglesia, a mantener por sobre todas las cosas la paz y la unidad en la iglesia. Es el Evangelio, mis hermanos, que debe estar siempre en nuestras mentes para procurar la unidad entre nosotros. Nuestra unidad entonces cumple el propósito de revelarle al mundo el amor que Dios tiene por nosotros. Ya yo no soy el que era por el amor que Dios tuvo por mí. Y usted, hermano, tampoco es lo que era por el amor que Dios tuvo por usted en el Señor Jesucristo. Hermanos, si hay algo entonces
que ustedes deben procurar por sobre todas las cosas, porque fue la petición del Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, es la unidad de esta iglesia local. Una unidad que refleje la verdad apostólica, una unidad que refleje que somos uno en Cristo Jesús, y una verdad que refleje el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos esa oración que el Señor hizo en nuestro favor. Señor, te pedimos que lo que hemos escuchado sirva para que tu Espíritu Santo lo use para enseñarnos a andar en más unidad, en una unidad mayor entre nosotros. Que esta iglesia local, Señor, pueda dar testimonio al mundo de Cristo, del amor de Dios para pecadores. Te pido que guardes a esta iglesia y a las iglesias representadas aquí. Si hay algo que Satanás va a querer es traer división, Señor, guarda cada uno de nuestros corazones para vivir como Cristo, pensando siempre en servir a los hermanos, para mantener la unidad, para perseguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo lo aplique a nuestros corazones. En nombre de Jesús oramos. Amén.